Hola, Yair, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Yair? Buenos días.
Bueno, Jair, buenos días, ¿estás por ahí? Buenos días, profe. Sí, aquí estoy. Yo pensé que estabas congelado. ¿Qué No, onda? ¿Qué me no. contas? Nada, cero. Aquí Ah, qué bueno. buscando de nuevo la sesión de hoy. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tal te fue con la práctica? La nueva no la he leído, la 3. Ajá, Esa no la he tocado. La 2 pues la terminé la semana pasada, la subí. muy bien. Y me aclaró la duda nada más de qué otra forma se pudiera marcar la intersección sin la herramienta intersección, Ujú, que sí, fue sí, lo que lo vimos. recuerdo. Y de ahí en fuera no tuve otro inconveniente, era lo único que me tenía así como que con duda de, bueno, ¿y habría o no? Pero no, ya el día de entre hoy o mañana pienso checar la actividad, la práctica 3 si puedo terminarla, ya es repetir la dosis, llamémoslo. Si hay dudas, pues aprovechar la clase el jueves para aclararlas. Pero hasta el momento todo bien. Ok, me parece bien. Bueno, la práctica 3 ya está más pesada. Ok. Digo, está más pesada porque ya implica no solamente usar las herramientas que ya vienen con el programa, sino también comenzar a usar los comandos. Ok. Y bueno, la escritura, la sintaxis que llevan los comandos de GeoGebra es muy explícita en las cosas que se hacen, entonces sí puede ser un poquito más complejo. Entonces Ok. nomás es cuestión de seguir paso por paso lo que se pide y ya con eso no debe haber mayor problema. Ok. No, sí, está bien. Ya checándolo también. No está muy extensa. Sí es algo extensa, bueno, son Ok. 17 páginas el documento, Ah, no. contando preguntas y eso, pero sí No, es un poquito largo. la pasada me la eché en 2 a 3 horas, creo. O sea, contemplando, pues, contesta las preguntas y todo. No, sí, llevan su tiempo, que de hecho está pensado precisamente para el tiempo que dura la clase. Ok. Muy bien. Ahora, bueno, la semana pasada estuvimos viendo de las herramientas estas para hacer lo de los videos, lo de las edición de audio y todo eso. Que de hecho, pues, les funcionan porque eh, es algo en lo que tenemos que profundizar de manera fuerte para hacer trabajos con tecnología, porque a fin de cuentas llama más la atención un video o algo que tenga interacción audiovisual que el hecho nomás de, pues, presentar texto. Por esa razón, pues, la importancia de usar software de geometría dinámica y todo lo demás. Además de que hay una cuestión de que muchas veces no es tan fácil imaginarse las cosas. Entonces ayuda mucho, pues, tener el soporte visual para poder, pues, orientar en esa dirección. Y fíjate que a propósito de eso, ocurrió que se habla mucho de que el acceso a través de lo visual, de manipulables digitales y todo lo demás. Y a alguien, allá en Simvestab, de hecho empezó cuando yo estaba estudiando, se le ocurrió la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si tengo estudiantes que son ciegos o débiles visuales? Entonces, lo que estamos platicando de visualización y todo esto no aplica con ellos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Porque ellos también necesitan, o sea, tienen derecho de acceso a la educación en todos sus niveles, a fin de cuentas. Pero pues, ¿cómo le hacemos para que estos medios sean inclusivos o para que pues puedan acceder al sistema educativo, entre comillas, regular? Porque sí es cierto que van a escuelas especiales, pero no hay universidades que tengan escuela especial. Y pues sí se ha dado el caso de que hay personas que tienen ciertas condiciones que entran a nivel superior. Podemos tener estudiantes que sean sordos, estudiantes que sean ciegos, eh, que tengan alguna cuestión neurológica, que tengan alguna condición del espectro autista, o alguna cuestión así por el estilo, que de hecho ya se ha dado mucho el caso a últimos años acá en la universidad. Me tocó un estudiante que tenía
TDA diagnosticado con su medicamento y todo, y cuando no andaba muy chispa, andaba completamente dormido. Que siempre le pasaba que se dormía en los periodos que le tocaba el ajuste de dosis de medicamento. Que también pues son condiciones que ellos los ponen entre comillas en desventaja con respecto a, vamos a ponerlo así, una persona en condiciones regulares. Que de hecho ya está mal dicho decir una persona en condiciones normales, porque pues, ¿qué significa que alguien sea normal? Ajá. No se habla de lo normal y de lo que no es normal, se habla de lo regular o de lo... En el caso de las personas que no tienen una condición de espectro autista se les llama neurotípicos y a los otros pues Neurodivergentes. se les llama son neurodivergentes. De hecho también a fin de cuentas es una clasificación, pero... Bueno, a sacar lo mismo, que se escuche más bonito, ¿no? Sí, no, es el punto. Y pues nació de ahí la línea de investigación de inclusión en matemáticas, donde pues se ven este tipo de condiciones que nos afectan en el aula de clases, pero pues que no las tomamos en cuenta muchas veces porque no esperamos que nos toque. Y pues es cierto que hasta hace algunos años ninguna persona con condiciones muy evidentes lograba entrar a niveles educativos superiores. Y si llegaban a entrar, de hecho hay muchos que no están diagnosticados. Actualmente se habla de sobrediagnósticos, y sí es cierto, hay mucha gente que es diagnosticada sin tener nada, pero hay muchas personas que sí lograron entrar, pero fue porque lograron mimetizarse dentro de su condición. Y de hecho muchas veces uno piensa, no, es que esa persona es bien retraída, es bien sangrón, es muy repugnante, dicen mucha gente. Y no, lo que pasa es que a lo mejor esta persona tiene una condición que jamás fue diagnosticada, pero que logró adaptarse al medio en el cual tenía que moverse. Y eso se da, pues, conozco a muchos que no los diagnosticaron en su momento, que fueron diagnosticados ya de adultos. Ponle que a los 40, a los 50 años se les dio un diagnóstico. Y ya estas personas dicen, ah, con razón era así. Con razón no me voltea a ver, con razón no me saluda de cuando le hablo. Así por decir, no es que me ignoren, no es que sea repugnante, lo que pasa es que pues tenía esa condición que nadie lo sabía. Pues pasa, es común que pase. Ok. Entonces, más que nada es un poquito para hacer eh, conciencia de esta situación, porque va a ser algo que nos vamos a enfrentar. Y pues, desgraciadamente, pues en GeoGebra no tenemos manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿O qué cosas se pueden hacer para acceder a eso? Pues, en primera, ¿cómo una persona que es completamente ciega aprende a leer? Pues hubo una persona que inventó el estándar del lenguaje, el braille, a fin de cuentas. Que de hecho, no sé si conozcas, pero el braille tiene también notación para letras, notación para números e incluso notación musical. Sí, sí, sí me ha tocado ver. Sí, o sea, hacen sus partituras y todo en braille, pues las van tocando. Está muy interesante. Los cajeros automáticos tienen los números en braille también. Igual donde está la sección de audífonos, ahí tiene el... Uh -huh. Es que no son todos los números, es como un recuadro y ya de ahí en fuera Uh como -huh. que estandariza, pues no sé si es el 5 o es un 1 o 2 del medio y ya como para que se den nociones dónde están los botones. Sí, y que de hecho a eso le dio en la torre las nuevas tecnologías que te revuelven el teclado en Ajá. pantalla. Porque de hecho esa tecnología como tal no es inclusiva. Y ni modo que le pongan para que en voz alta diga el número que presionas. Exactamente, sí, igual los teclados de las computadoras, hay algunos que tienen como un tipo relieve, como para que ubique dos teclas y de ahí para afuera pueda eh, tener nociones pues, de cuáles son el resto de teclas, pero Sí, pues sí hay que aprender. porque de hecho está estandarizado todo eso. Ajá. Cuando llega ya el momento en el que tienes una herramienta que no es estándar, pues ya es cuando empiezan a surgir ese tipo de problemas. De hecho, estoy viendo que el teclado de mi computadora no tiene ningún indicador. No, pues o sea, No, también son algunos que otros, bueno. no, de hecho, todavía me destantea porque, te digo, la computadora es nueva
y estaba Ok. acostumbrado a una que tenía un teclado un poquito más grande. Ok. Entonces me destantea que está el teclado numérico muy cerca y las teclas son un poquito más chiquitas, pues, pero es Usualmente costumbre. las de las laptops son las que sí traen, casi todas. Sí, Uno o dos teclitas. sí, y de hecho fíjate que también para atender ese tipo de problemas empezaron a generar otras tecnologías como las tecnologías de texto a voz, Ujú. que te permiten leer, o las tecnologías de dictado, donde tú le hablas a la computadora y va escribiendo lo que dices. El problema es cuando no te entiende bien y empieza a escribir cosas que no son. Y de hecho Ah, ahí es ya. donde la inteligencia artificial entra a, a trabajar de manera fuerte, porque a fin de cuentas una inteligencia artificial tú le entrenas. Y ese entrenamiento pues puede ser que reconozca tu voz de manera más eficiente. Entonces, entre más le dictas, más correctamente va a escribir lo que estás dictándole. Entre más la pongas a leerte en voz alta, más de forma correcta va a leerte en voz alta. A fin de cuentas, dicen aprenden entre comillas, pero lo que pasa es que a fin de cuentas lo que hace es ampliar su base de datos y empezar a pulir los puntos que quedaron con bordes. Sí, 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 o sea, como cuando detectan la huella digital, pues, o sea, son varias pruebas como para que Uh -huh. poco a poco vaya quedando ad hoc a lo que pues el usuario tiene, el usuario común de Exactamente, su dispositivo. exactamente. Y a mí hay una tecnología de esas que me cae gorda en particular, que es la del reconocimiento facial, Porque porque tiene el problema de que necesita la iluminación y el sí, ángulo correcto, y si no estás en las mismas condiciones en las que estabas cuando la primera vez que te reconoció, vas a batallar mucho para eso. La sí, aplicación del banco me cae gorda por eso. tenía problemas con el otro teléfono porque como que estaba un poquito peor la cámara, entonces me levantaba despeinado así todo, pues uno rascuacho y no me detectaba, "Ay, tengo que andar peinando para poderlo desbloquear". Suele pasar. Sí, no, pero eso, el reconocimiento facial a mí no me gusta por ese sentido. Prefiero ya sea un reconocimiento por huella digital o por El clave. patrón. Ujú. Pero bueno, a fin de cuentas son sistemas de seguridad que se van eh, desarrollando. Bueno, regresando al punto. Este muchacho en cuestión se preguntó, bueno, ¿cómo le hago para atender a estudiantes débiles visuales o ciegos? Eh, y en particular en un tema de álgebra. Y lo que hizo pues fue eso. Estamos en una materia de tecnologías aplicadas. Y a fin de cuentas, según la teoría antropológica de lo didáctico, o sea, la TAD, Ujú. cualquier instrumento del que nosotros echemos mano dentro de un aula de clases lo podemos considerar una tecnología. No necesariamente va a ser nuestra tecnología digital. Incluso papel y lápiz, pizarrón y gis, lo que sea que usemos, es una tecnología. Entonces este muchacho se inventó una tecnología que tomó como base el braille. De hecho, utiliza braille como la base para dar instrucciones y para poner en contexto la cuestión algebraica en términos eh, escritos, pero además generó un sistema de representación cartesiano en el cual utilizaba figuras geométricas con relieve, las cuales podías poner, podías inclinar. El plano pues tenía su relieve también para denotar dónde estaba la escala, si era escala 1 a 1, si era escala 1 a 2 o 2 a 1, etcétera. De tal manera que el estudiante podía colocar las piezas de esas figuras geométricas o las piezas de hilo o palitos que representaban rectas o que representaban curvas o cualquier otra cosa para poder ponerlas en el plano. Y ya después lo amplió y al principio utilizaba moldes de plastilina, ya después empezó a usar ya figuras más estandarizadas y pues ligas, hilo y todo lo demás. Muy similar, de hecho estaba basado mucho en una cosa que llamamos el geoplano. No sé si hayas visto alguna vez, pero un geoplano No me ha es tocado. esta cosa. Ah, ok, sí, sí lo he visto, pero no lo asimilaba con ese nombre. Bueno, esta cosa llamada geoplano, pues lo que te permite es hacer
figuras geométricas utilizando ligas y las clavas, pues las pones en clavitos. El detalle es que esto es geométrico y en geometría no tienes una referencia como tal, sino que cada figura es autocontenida. O sea, un triángulo es un triángulo porque tiene las propiedades particulares de ser un triángulo. Un cuadrado tiene las propiedades de ser un cuadrado, que tiene 4 ángulos en 90 grados, que sus 4 lados miden lo mismo, que son paralelos entre sí, etcétera. Entonces, esta cuestión con el geoplano, si lo adaptamos y le ponemos un sistema de coordenadas cartesianas, es lo que le permitió a este muchacho pues ya adaptarlo para la cuestión del álgebra. Entonces, digamos que usó otras tecnologías y las adaptó a su medio. Y pues después, que eso fue lo más enriquecedor de su trabajo, es que lo aplicó en una clase que él tenía con muchachos de secundaria, de una escuela especial para personas ciegas. Obviamente, pues tener el acceso a eso fue complicado, por demás, porque a fin de cuentas en primera, son menores de edad que tienen una condición especial que es una discapacidad visual. Necesitaba la autorización de los padres o tutores, necesitaba la autorización de la Secretaría de Educación en este caso para poder ingresar y hacer sus experimentos. O sea, fue un rollo burocrático enorme el que tuvo que hacer, pero a fin de cuentas pudo, funcionó y al final lo terminaron contratando en esa escuela incluso. O sea que le fue bien en lo que estaba haciendo, hizo buen trabajo y pues con eso se graduó de la maestría y ahorita el muchacho pues está en el doctorado continuando con el trabajo así de inclusión en el aula. Entonces está muy, muy interesante lo que hace. Esto, digamos, es una investigación utilizando tecnología, no necesariamente tecnología digital, pero que ayuda mucho. Y eso pues es una de las cosas que nosotros buscamos aquí en la disciplina. A fin de cuentas, la educación es un derecho universal y el acceso a ella, pues, debe ser lo que decimos así en términos políticos, democrático. Y eso quiere decir que cualquiera puede tener acceso a él, siempre y cuando existan las condiciones y medios para que tenga acceso. Pero, ¿qué es el problema? Pues que no existen esas condiciones en muchos casos. De hecho, fue una crítica que se hizo incluso aquí al Itson en sus instalaciones. Por ejemplo, el edificio de tutorías, la planta alta no tenía acceso, por ejemplo, para sillas de ruedas. Y de poco para acá se puso el elevador. Supongamos un muchacho que quiera acceder para platicar con un maestro que esté ubicado en planta alta. No puede si va en una silla de ruedas, porque empezando con que la escalera de acceso no tiene lo suficiente ancho como para poder subir la silla, pues ahí está complicado. Entonces hacen falta ese tipo de instalaciones que den acceso. O por ejemplo, señalamientos visuales más contrastantes, lo que se puso también en el servicio de enfermería y el consultorio médico aquí adentro de la institución, obedece también a ese tipo de cosas, porque hay gente que tiene alguna condición médica que va a requerir en cierto momento atención prácticamente inmediata, pues tiene que haber el acceso a alguien que pueda hacer el rescate en el momento, ya que antes de que llegue pues una ambulancia o algo que De hecho, hace 2 años se me desmayó una alumna. Le entregué el examen, me entregó el examen, pero ni se fue para atrás. Ay, no. Fatal. Sí. A mí me tocó también un muchacho que se me desmayó y se convulsionó ahí en el aula. Igual después de un examen. No, y también se ha discutido mucho a propósito de eso, si realmente el examen debería de seguir siendo algo que sea obligatorio para las asignaturas de matemáticas. Y luego sobre todo por el tipo el peso que le carga, pero por eso se me hace que le dan mucha importancia. No sé qué tan bueno o malo sea, pero pues por lo que veo a veces les ocasiona más estrés que aprendizaje. Es que ese es el punto. Un examen normalmente lo que hace es evaluarte, entre comillas, conocimiento,
pero muchas veces lo que evalúa más es memoria. Ajá. De hecho, fíjate que hace poquito, ayer justamente, le puse a mi clase de cálculo 3 un problema que me inventé. El problema es realmente muy simple. Estamos ahorita en el tema de vectores, ubicaciones en el espacio tridimensional, rectas en el espacio y todo eso. O sea, es el primer tema de cálculo 3. Y pues el manual lo que dice es que hay que darles la lectura de propiedad de los vectores, que hay que decirles que cómo es el producto entre ellos, que si el producto punto, que si el producto cruz, que si cómo ubicamos un punto en el espacio, que si tenemos dos puntos, cómo sacamos un vector entre ellos. Y es un documento como de 40 páginas de puro texto y puras formulitas. Y la verdad, a mí como profe me da flojera abordar eso, porque es demasiado texto para lo que en realidad tienes que hacer, que a fin de cuentas son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y hacer una que otra gráfica. Entonces dije, a ver, vamos a cambiarles un poquito la pichada y vamos a poner a que trabajen en otra cosa. Y entonces dije, vamos a inventarles un problema donde involucre cosas que tengan que ver con esto que estamos hablando. Entonces les dije, a ver muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Era lunes la clase y les digo, para el día viernes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una recta ahí en el espacio tridimensional. Esta recta va a tener por ecuación esta expresión. Ahí está. Esta recta en el espacio. Este es el conjunto de ecuaciones en forma paramétrica. Y les digo, a ver, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a armar un cubo utilizando vectores, pero la idea es que al menos una de las aristas del cubo sea paralela a esa recta. Y el cubo tiene que medir 4 unidades por cada lado. ¿Ok? Entonces, este problemita involucra que tienen que saber qué información les está dando la ecuación paramétrica de la recta, que es un punto de referencia, que son estos valores de acá, y un vector de referencia que es paralelo a esta recta, que es 3, 6, 2. Ahí está. Y el punto es el 1, me pierdo en este teclado, menos 3 y 2. Ahí está. Entonces, conociendo esta información y conociendo que el cubo que tienen que hacer mide 4 unidades, ellos pueden tomar este vector, sacar otro vector paralelo a él, que mida 4 de largo, o sea, tienen que saber cómo sacar la magnitud del vector, tienen que saber cómo trasladarlo, tienen que saber cómo hacer las modificaciones, y de ahí pues empezar a tomar pues en cuenta las propiedades del paralelismo y la perpendicularidad. Entonces pueden tomar un punto que de hecho la parte interesante del problema es que tiene soluciones infinitas. Porque el cubo puede estar ubicado en cualquier lugar del espacio. La única condición es que tiene que ser paralelo a la recta, o bien paralelo a este vector. Okay. Entonces, este problema involucra todo lo que se tiene que ver en el curso en el primer tema, pero que además les da la libertad de explorar las cosas. Y además les dije, háganlo como quieran. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer utilizando software, se pueden juntar en equipos como quieran, lo pueden atacar.
Yo, por ejemplo, tengo una solución que es tomar este punto, de ahí trazar una perpendicular. Y en cualquier parte de la perpendicular empezar el cubo de punto. Y de ahí empezar la perpendicular. Entonces, de ahí ya da una infinidad de cosas que se pueden hacer con él y pues ya trazar nomás las 4 unidades hacia el lado. Ahora, el problema todavía se puede complicar más, porque les puedo decir, ok, toma entonces este punto de aquí y el cubo que generes debe cumplir las condiciones que se están diciendo en la instrucción, pero además deben sus aristas formarse con vectores que apunten hacia afuera de este punto. O sea que aquí, por aquí hay una herramienta que es dibujo a mano alzada. Nomás si me acordara dónde está. Si no, ahorita lo dibujo. No, creo que es en la versión 2D nada más. Sí, es en 2D nomás. Bueno, el chiste está en que si nosotros hiciéramos eso, vamos a eliminar los ejes y la cuadrícula para que no me estorben. Ahí está. Si nosotros hacemos eso, tomamos un punto de referencia y queremos que los vectores apunten para afuera, pues sería uno para acá, otro para acá, otro para acá, todos apuntando en esa dirección. Pero además, los que se muestren aquí y aquí, que van a coincidir en este punto, también deberían de apuntar en esa dirección. Y lo mismo para todos los demás. O sea que aquí ya nos ponemos en un problema más grande. Y me falta el de acá atrás. Porque aquí está el punto, que aquí también, a pesar de que tiene más restricción por el hecho de que tenemos que formar el cubo usando vectores que apunten hacia afuera, la pregunta es, bueno, ¿y este lado de aquí, junto con este lado de acá atrás, para dónde van a apuntar? Porque pues este y este no tienen pierde. Este de acá tampoco, porque a fuerzas van a tener que apuntar para acá. Pero Pero de repente, estos dos que son verticales y este de acá también, hacia donde apuntan. Pues ahí va a depender también de qué otras condiciones se den, porque a fin de cuentas estos 3 lados de acá también son parte de, pero pueden apuntar para abajo o pueden apuntar para arriba. pero se apunta para arriba, no apuntar hacia adentro, pues. Entonces ahí tendría que agregarse o tendría que justificarse cuál de estos 4 puntos es el que tomamos como referencia para generar ese lado. Mm. Y ahí es donde está la, entre comillas, digamos, la magia del problema o la ventaja de tener un problema que tenga una infinidad de soluciones. Que de hecho, si lo hacemos en una aula de clase normal, en condiciones normales, donde vamos a trabajar en lápiz y papel, pues no es tan fácil tratar de abordar esto. Tardaríamos mucho porque si tenemos, en mi caso, que tengo 38 estudiantes, pues a lo mejor si lo quisieron hacer individual voy a tener 38 cubos diferentes. Y sí. Y aquí, más que nada, no me interesa qué tan correcto o incorrecto hayan hecho esto. Lo que me interesa es cómo argumentan la construcción que están haciendo y qué tipo de propiedades de la figura geométrica, de los vectores o de los objetos que están en el espacio utilizan para justificar su respuesta. Pero pues sí, tiene que tener una conducción y tiene que tener una guía de clase muy específica para ello. Ah, mira, ahora sí se activó la opción de mano alzada. Ah, no, ya Pero es la para el desactivo. 2. Ya la desactivo.
Fue un error de GeoGebra. Y bueno, básicamente es eso. Ahora, esto no lo muestro en el libro, pero aquí aprovecho para hacer el paréntesis de lo que hay en GeoGebra 3D. Y son eso que te comentaba de la práctica 3, el uso de comandos. En, lo que respecta al uso de GeoGebra 3D, ¿se Ujú. ve en esta clase, en este curso? Sí, la práctica, creo que es la 5. Sí, creo que en la 5 se ve un poco de GeoGebra 3D. Ok. Eh, Te cuento, hay una cosa muy interesante con el GeoGebra 3D y es que ya da estandarizados los colores para los ejes, el X, Y y el Z, y que prácticamente todo lo que hacías en el 2D funciona aquí, pero hay herramientas que están limitadas. Eh, y también pues la sintaxis de las cosas que se escriben es diferente. Lo que comentaba de los comandos, que de hecho esa es una parte muy importante. ¿Dónde está? Aquí está. GeoGebra tiene un manual muy completo, que es este de aquí. Está en la página oficial. La cuestión es que el manual te dice los comandos para diversas herramientas y diversas cosas. Eh, Hay una parte de, creo que es la práctica 6, que habla sobre el uso de CAS o el sistema algebraico computacional. Ese funciona a fuerzas a base de comandos. Y bueno, lo que yo estuve haciendo ahorita que te mostré la construcción, es más, voy a presentar toda la pantalla para tenerlo más sencillo. Ahorita que estaba haciendo esta construcción aquí, de hecho, utilicé algunos de ellos. Utilicé este comando que se llama curva, este comando que se llama vector, y aparte inserté estas dos cosas. Este comando, si te fijas, hace esta cosa, que dice, es una función paramétrica llamada A, que está, pues, determinada por este conjunto de ecuaciones, que son coordenadas para X, coordenadas para Y, coordenadas para Z, que cumplen con esta condición, siempre que esa condición esté en el intervalo de menos 20 a 20. Y lo que genera visualmente, pues, es esta recta que está en color negro. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos vamos al manual, aquí en el manual de GeoGebra 3D, podemos buscar qué hace el comando curva. Y aquí nos dice toda la descripción de lo que es el comando curva. Y hay dos versiones. Hay una curva que usa dos expresiones y una curva que utiliza tres expresiones. ¿Por qué razón? Porque a fin de cuentas, la que tiene dos nos va a permitir hacer cosas que vayan en 2D. Y la de acá, la que tiene tres, nos va a permitir hacer cosas que estén en 3D. ¿Qué pasa si este mismo comando lo uso, pero solamente le doy las primeras dos expresiones? O sea, en vez de tener el 3t más 1, 6t menos 3 y 2t más 2, solamente tiene los primeros dos. Nos va a generar otra curva paramétrica que solamente contiene a X y Y. Sí, que no, está sobre el eje Z. Así es. Que en otras palabras es la proyección que tiene esta curva de 3D hacia el plano de 2D. Lo mismo si le quitamos, digamos, si le quitamos la Y o si le quitamos la X. Bueno, hice algo mal aquí. Si le quitamos la Y, vamos a tener esto. Y si le quitamos la X, vamos a tener esto. Es que estoy quitando el que no es. Es con este. Ahí está. Hay un detalle.
Y es que como el comando usa solamente dos dimensiones, o sea, X y Y, lo que nos va a mostrar es, pues, según lo que le hayamos quitado. Voy a ocultar todo lo demás que no me importa. Por ejemplo, esta primera es quitando la Z y vemos la proyección en el plano XY. Esta que es quitando la Y, veríamos la proyección, pero en el plano, suponiendo que esto es XZ. Y en esta que quitamos la X, es la proyección, pero al plano YZ. Solo que pues como no tenemos forma de decir que estas son Z y estas son Y, o que estas son X y lo que demás, pues nos va a poner eso. Una opción sería ponerle 0 a la parte que no nos interesa, pero pues el detalle es que el 0 es un objeto y pues no es lo mismo no ponerlo que ponerle un valor de 0. Y bueno, esto sirve porque este comando nos permite poner expresiones o curvas de tipo paramétrico que serían, pues en dado caso, curvas polares. Eso de que la cardioide, que la sigmoide, que la... ¿cómo se llamaba esta? La cicloide y todas esas curvas que en una función de dos dimensiones cartesiana no se pueden expresar, sino que ahí necesitas la expresión del radio y el ángulo. Entonces, funciona para eso, y yo lo uso en cálculo 3 precisamente con esa intención. Ahora, el otro comando que usé era el comando vector, pero ese comando no es un comando de 3D. Bueno, no soy un robot. Seguro, casi que. ¿Te aseguro que no eres un robot? Muy bien, el comando vector. También este tiene muchas cosas que le podemos escribir. El comando vector lo que hace es, si le damos como referencia un punto, toma un vector de posición del punto. O sea, lo que hizo en el archivo de GeoGebra que yo puse, nuevamente, cuando yo escribí este vector de aquí, le di nomás las componentes de acá. Digo, las componentes de acá, el 3, 6 y el 2. Con eso, lo que hace es generar un vector que parte del origen del espacio y apunta exactamente a la ubicación de un punto que tiene estas coordenadas. O sea que si yo inserto un punto, que vendría siendo el 3, 6, 2, va a quedar justo en la punta del vector. Okay. El otro comando que viene como opción, que es ese de aquí, vector, punto inicial, punto final, hace exactamente lo mismo, pero inicia en el punto que le demos al principio y termina en el punto que le demos al final. Que de hecho da lo mismo que si le pusiéramos esto. Igual funciona con la herramienta de vector. Si le ponemos vector entre dos puntos, pues da el vectorcito. Ahora, ¿qué diferencia tiene? Porque yo inserté puntos e inserté vectores. Un punto, simplemente lo que hacemos es escribir un paréntesis y escribimos las coordenadas. Ya sea X y Y o X, Y, Z, separados con comas. Un vector, pues ya necesitamos especificar el programa que estamos hablando de que es un vector. Y una cosa que hay que tener cuidado siempre al momento de insertar comandos o insertar cosas así, es que así como el Excel, que cuando nosotros estamos insertando un comando o una fórmula en Excel, que tenemos que poner el signo de igual, luego el nombre del comando, un paréntesis o un corchete y luego todo lo que le queramos poner como instrucciones, lo mismo pasa. Si yo pongo vector y directamente pongo los numeritos aquí, no me va a reconocer nada. ¿Por qué razón? Porque estoy usando el comando, pero estos tres números no le están indicando nada al software. Pero si yo le agrego otro paréntesis añadido aquí, le estoy diciendo, tienes un vector con este punto que está aquí.
Y eso pues ya cambia la cosa. Ahora, te voy a mostrar una cosa muy interesante. Resulta que en GeoGebra, y esto no se explica en ningún lado, cuando tú insertas un punto, no estás insertando como tal un objeto que esté amarrado a los valores de las coordenadas de manera simultánea. Resulta que cada coordenada que conforma el punto es independiente y puedes mandarla a llamar con un comando específico para la coordenada específica de un punto. Y voy a aprovechar que tengo aquí este punto que tiene nombre A y este otro que tiene nombre B y este de aquí que tiene nombre C. Voy a insertar un punto nuevo y le voy a poner, quiero que su primer componente sea la componente X de un punto llamado A. Quiero que la segunda sea la componente Z del punto llamado B. Y quiero que la componente Z, o sea, la tercera, sea la componente Y del punto B. Ahora, ¿qué es lo que hizo el programa? Y si te fijas, cambió el color. No sé si te has fijado en las prácticas anteriores, pero siempre que insertas un objeto eh, libre, un objeto libre como tal, aparece en color azul fuerte. Cuando insertas un objeto dependiente, pero que depende de un solo objeto, por ejemplo, un punto sobre una recta, que ese punto solo se puede mover sobre ella, aparece en un color azul, pero un poquito más claro. Y cuando insertas un objeto fijo, que depende de cosas que son muy exactas dentro de la construcción, por ejemplo, una intersección o, por ejemplo, un recorrido, siempre aparecen como objetos en color negro. Por ejemplo, este vector, que no lo puedo mover porque está dado por comando que tiene estos componentes, aparece en color negro. Si yo inserto otro vector en cualquier lugar, sigue apareciendo en negro porque este objeto es fijo, pero depende de la posición de estos dos objetos libres. Pero si yo pongo, suponiendo sobre este, no es una recta, entonces no le puedo insertar puntos. Pero si yo pusiera sobre una recta, en 3D no me va a dejar, o sí me va a dejar, vamos a ver. Si sobre esa recta yo inserto un punto, este punto que se llama H, a lo mejor no se nota mucho, pero este azul es más sólido que este azul. Este se ve como azulito tirándole a morado. Y este es un azul más fuerte. Este es libre, este va a ser dependiente de esa recta. Entonces, si te fijas, los colores también dentro del software nos indican cosas. A lo que voy. Este punto que acabo de insertar, que se llama D, está escrito con las componentes específicas de estos dos puntos que estoy poniendo aquí. Este comando que se llama xDA quiere decir, quiero la coordenada X de este punto llamado A. O sea, lo que estoy mandando llamar es este 1 de aquí. Para la Y, quiero la componente Z de este punto llamado B. O sea que mando llamar al 3. Y para la Z, quiero la componente Y del punto B. O sea, quiero este número 2 en específico. Y ahí está. Y nos genera este punto que depende de esas cosas en específico y que nosotros podemos modificar a voluntad. Y aquí es donde está otra cosa que es más interesante todavía. Resulta que nosotros, de hecho, lo vas a ver en otra práctica más adelante, podemos insertar valores variables. Por ejemplo, vamos a ponerle por nombre R mayúscula, que va de menos 5 a 5 con incrementos de 0.1. Este es un deslizador, es un valor variable que nosotros podemos asignar en un rango que le determinemos. Se llama R. ¿Qué pasa si este punto A le pongo que su primer componente vale R? Ahí está. ¿Qué ocurrió? Automáticamente todo lo que dependía de la coordenada X del punto A
cambia a lo que vale ese deslizador. Si te fijas, este punto A cambió a punto 8 negativo, que es este valor. Pero también el punto D, que ya lo había especificado que su primer componente es la X del punto A, también toma ese valor de manera automática. ¿Y de qué sirve eso? Pues que si nosotros movemos el punto o movemos ese valor R que insertamos, automáticamente todas las posiciones o todos los objetos que dependieran de ese valor que teníamos van a empezar a moverse de forma dinámica. Eso es lo que viene en las prácticas de más adelante. Cómo hacer construcciones que prácticamente se pongan a hacer las cosas por sí solas, con lo mínimo de interacción posible. Y podemos hacer eso con cualquier otra cosa. Le podemos poner valores a la coordenada Z, a la coordenada Y. Podemos hacer que los valores de los puntos específicos dependan de otras cosas. Y podemos mandar llamar de manera independiente cada una de esas cosas. Y pues precisamente para eso sirve la última construcción con la que se trabaja en la práctica 3. Es una construcción de comandos basados en secuencias. Y que de hecho pues son de las cosas más complicadas, pero que como cosa curiosa ya existen comandos que hacen esas secuencias. Pero pues el chiste es saber cómo funcionan y saber cómo se hacen. Por ejemplo, hay una secuencia. Voy a abrir una ventana y voy a cerrar esta que ya no necesito. Ahí va. Veamos. Ahí está. Hay un comando. De hecho, no te digo, hay miles de comandos aquí, pero hay uno que se llama suma izquierda. Esta de suma izquierda te pide como datos de entrada una función, abscisa inicial, abscisa final y número de rectángulos. Tú has dado cálculo 1 y cálculo 2, ¿verdad? El 2, el 1 no. En el 2 ves método de Euler en cierto parcial. El primero. Ese comando, suma izquierda, es el método de Euler. Ah, ok. Formas rectángulos tomando como punto de referencia una función y le empiezas a dar acercamientos por la izquierda. Ok. Y puedes darle tú el número de rectángulos que quieras, si quieres 5, si quieres 6, dónde inicia, dónde termina y qué funciones. Ok. A ver, eso me interesa porque es la que voy a dar ahora en esta semana. Y hay otro comando que creo que era suma derecha o algo así, no me acuerdo exactamente, pero hay un comando que hace lo contrario. Toma, o sea, el suma izquierda lo toma al inicio del intervalo. El otro que se llama suma derecha, o el contrario, no me acuerdo exactamente porque aquí no me lo marcó, suma al final del intervalo. Ok. O sea, te genera el rectángulo, uno te genera el rectángulo por abajo y el otro por arriba de la aproximación. Ok, ya entendí. Como te da como el espacio residuo que queda aparte de la suma de los rectángulos por debajo de la función. Así es, uno te da lo que está por debajo y lo que pasa es que te quedan pues cuadritos vacíos. Muy pequeños. Y el otro te da lo que te sobra por arriba. Ah, no son esos cuadritos pequeños, no te refieres a eso. Te lo voy a dibujar. Ajá. Tenemos esta función, suponiendo. Ajá. El de suma izquierda toma la izquierda del intervalo. O sea, tomaría este punto de referencia. Ajá. El de suma derecha lo que hace es tomar este como referencia y dibujar el rectángulo hacia atrás. Ah, ok, ya. Ya entendí. Resulta que si tú sacas el promedio entre los dos, te da un acercamiento mejor para lo que es el área bajo la curva. Y es lo que le llamamos la suma de Riemann. Ok. Entonces, está muy interesante que GeoGebra te permita hacer eso de manera directa. En la práctica 3 creo es, déjame te confirmo, porque hay una
donde construyen una herramienta para ver el método de Euler con base en secuencias. Déjame ver si es esta, porque sí puede ser un... De hecho, es la parte más complicada de todo el manual. Sí, sí es. A partir de la página 10 viene cómo construirlo. Te vas a entretener bastante. Muy bien. Sí, es que pues, yo lo veo, o sea, lo analizo nada más por Excel, nomás para arrastrar las fórmulas, pues, pero nunca lo voy a aplicar en GeoGebra. En GeoGebra lo puedes hacer y funciona muy bien. Incluso, eh, permíteme buscarlo. Nada más que inicie sesión esto. Aquí está. ¿Te acuerdas la sesión anterior o unas sesiones anteriores que estuvimos viendo recursos compartidos? Bueno, aquí en mi perfil, en la página de GeoGebra, viene esa construcción, pero ya, digamos que ampliado, no solo para lo que es el área, Para el volumen también. sino Ah, para pues ya, volumen y para longitud. ok, ya vi. Vamos a poner Acá. límite inferior 0. Ahí está. No más que aquí no estoy usando rectángulos, estoy usando trapecios. Pero pues la misma mecánica. Sí, la misma mecánica. Aumentando el número de divisiones. Lo puse hasta 200 porque después de eso se traba. Sí, como el procesador da problemas ahí para sacar el jale. El del volumen está muy interesante porque es con conos truncos. Lo Ah, interesante como, está en que como es GeoGebra 2D y pues a fin de cuentas el 2D no te permite hacer muchas cosas, lo que hice fue inventarme una función dentro del propio GeoGebra que lo que hace es formar una elipse. Entonces, esa elipse está simulando que se crea pues la tapadera del cono, pero a fin de cuentas es solo visual, no está afectando en nada al cálculo que se hace. E internamente el programa utiliza la fórmula de volumen del cono para sacar los cálculos. sí, o sea, es para que nada más tenga una noción alguien y pueda interpretarlo visualmente, pues. Exactamente. Y ahí va, ahí va, ahí va. Okay. Pero la simulación funciona muy bien, o sea, sí da la impresión de que tienes volumen, aunque en realidad es pura falsedad, son elipses superpuestas una tras otra. Y es como lo visual puede engañarnos. Y bueno, esta herramienta la hice por allá hace rato en el 2013, más o menos, 2013, 2014. O sea, tiene muchos años que la hice. Y la puse para compartir y pues me ha funcionado, yo lo utilicé en mis clases cuando daba cálculo 2 y pues está muy interesante el hecho de que mucho de lo que se hizo para esto posteriormente se convirtió en comandos. Entonces muchas cosas de esto ya no las hacemos a mano, sino que directamente ya hay un comando que lo hace. Igual, más adelante, en una práctica donde van a ver la vinculación entre las diferentes vistas, hoja de cálculo, vista gráfica y lo demás, se hace una práctica de rotación utilizando la matriz de rotación. Pues resulta que hay un comando geométrico que se llama rotar, que tomas un punto de referencia, el objeto a rotar, y lo giras en el ángulo que le indiques. Pero ya es un comando y es una herramienta propia del programa que antes de que existiera se tenía que hacer manualmente utilizando esas herramientas. Entonces, ha avanzado mucho el programa de que lo empecé a usar a la fecha y pues me da gusto eso porque hace que sea más accesible. Y bueno, como dato a esto adicional, le puse que nos ponga cuánto mide cada segmentito de los que están aquí superpuestos, que nos diga cuánto vale el área de cada trapecio o que nos diga el volumen de cada conito que se va formando. Ya se la sumo al final nada más, es lo que más el resultado. Así es.
De hecho, creo que la suma viene por ahí. Sí, Es unidades. Ajá. aquí está. Aproximado con 5 divisiones. Ahora, esto, si te fijas, es una cosa tremenda porque este 90 depende de qué número tengas aquí. Esta cantidad de datos que aparecen, Unas divisiones. las divisiones, depende de cuántas divisiones hiciste y aparte de la fórmula que se esté usando. Es muy interesante analizar cómo esto lo construí hace ya rato que, pues, la verdad ahorita no me acuerdo qué tanto le hice, pero es un rollo porque además el comando lo tienes que adaptar. Cuando veas en la construcción lo del método Euler te vas a dar cuenta. Ahí sí Sí, son sí, pues rectángulos. son muchas herramientas dependientes. Así es. Y todo es con base en comandos. De hecho, aquí, si esto lo ves en la vista algebraica, hay un montón de cosas ocultas. Por Sí, ejemplo, esta construcción, la longitud. Lo que se hace primero es insertar puntos sobre la curva. O sea, generas una secuencia de elementos punto. Esos puntos dependen de cuántas divisiones hay aquí y que tienen que recorrer la función desde el límite inferior hasta el límite superior a esta función. amarrada la función. Así es. Y que además el punto de aquí y el punto de aquí y el punto de aquí tienen que quedar espaciados uniformemente. O sea que el intervalo de paso entre cada uno depende de cuántas divisiones tienes y de cuánta longitud haya en el intervalo. O sea que sería 2 menos 0 entre estos dos o 2 menos 0 entre 32 para generar todos esos puntitos. Eso nomás los puntos. Los segmentos. El segmento 1 depende del primer elemento de los puntos que generé en el primer comando y el punto final depende del segundo elemento que tuve. Luego, el siguiente inicia en este punto y termina en este punto. Si inserto más, pues el primero, el segundo depende de dónde terminó el primero, el tercero de dónde terminó el segundo, y así hasta el final. Y después que tienes todo eso, la suma de elementos, que es este valor que sale aquí. O sea, tiene mucho detalle interno. Y lo más chistoso es que primero las hice por separado. Y luego dije, pero ¿para qué quiero tres? Y los junté en uno solo. Entonces ahí me estaba haciendo bolas porque a cada uno le tengo que asignar una variable, pero ¿qué nombre le pongo a la variable? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con las cosas, porque aparte, como todo software, GeoGebra tiene variables reservadas. Por ejemplo, no le puedes poner I, no le puedes poner J, no le puedes poner K, no le Ah, puedes ok. poner E. Sí, porque ya tienen propiedades, valga la redundancia, propias de cada uno. Así En, es. dependiendo del tema que esté hablando de álgebra, álgebra lineal, vectores. Es como si tú creas una carpeta nueva en Windows y le quieres escribir por nombre com. No te permite, porque com es un nombre reservado para un atributo del propio sistema operativo. Ujú. Y si te permitiera crearlo, crearías conflicto y a lo mejor hasta te quedas sin puertos de comunicación. Ajá. Es ese tipo de detalles que también uno no se pone a pensarlos al momento de estar haciendo una construcción, que qué cosas no puedo hacer porque le pego en la torre al resto del programa. Y como nota, sí le puedes poner el nombre E, el nombre I o otra a ciertas cosas dentro de la construcción, siempre y cuando estés operando dentro de una de las vistas que no las utilice. Por ejemplo, si tú le pones IJ y K, suponiendo dentro de la vista 2D, no pasa nada. Pero si se le intentas poner en la vista 3D, como ahí ya tienes las tres dimensiones y tienes los vectores unitarios en las direcciones de X, Y, Z, pues ahí ya está una variable reservada. Mientras no lo pongas en 3D, no pasa nada. Y la E, hay dos cosas con la letra E. Resulta que si tú escribes la E como tal, no te la detecta como una función exponencial, ni tampoco como el número de Euler. Te lo detecta como una letra tal cual. Pero si tú presionas la tecla control y la E,
aparece una letra E un poquito curviadita. Y esa letra curviadita es la función exponencial. Ok. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hago esta mención? De hecho, lo menciona en el manual porque es una cosa que a mí se me hizo muy chistosa y que pues ocurría cuando estaba haciendo cosas. Supongamos, tenemos aquí la vista de cálculo simbólico. Aquí está, la vista de cálculo simbólico o Computer Assisted Algebra. Y suponiendo que queremos escribir la letra E. E vale E. A ver, ¿cómo era? Era con la Alt. E, ahí está. Esta es la E y esta es la E. Esta es una E tal cual, común y corriente, más corriente que común. Esta es la función exponencial. Si yo pongo f de x igual a e elevado a la x, pues me va a poner esto. Pero si yo saco la derivada de esta función, me va a poner así. Si Como la yo función pongo, exponencial. así es, si yo pongo g de x igual a la e curveadita elevada a la x, me va a saltar exactamente la misma cosa. Pero si yo derivo La X de acá. esta expresión, lo que me va a dar es e a la x sin este logaritmo. Como la constante de Euler. Así es, porque esta E curveadita, que es la que aparece si presiono la tecla Alt y la E al mismo tiempo, es diferente de la E si presiono solo la E. Razones particulares. Si yo le pongo E, está detectando que esa es una base arbitraria, que tiene por valor numérico una E, pero esa E no es el número de Euler. Ujú. En cambio, la que aparece si pico la tecla Alt es el número de Euler reservado por GeoGebra. Entonces ahí no me aparece, si la derivada, pues si recuerdo la fórmula, es la exponencial por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base. Pero como aquí esa base es una base arbitraria, tiene que aparecer. Sí, En o sea, cambio acá, puede así ser es, cualquier número, pues la E, en ese caso. exacto, exacto. En cambio como aquí es el número de Euler, el logaritmo natural de esa base, pues es la E, entonces nos aparece el 1 y el 1 pues no lo pone. Ujú. Ese tipo de detalles tiene GeoGebra. Y de hecho, si no se pone este exponencial aquí, cuando tú estás resolviendo cosas que tengan que ver con ecuaciones diferenciales, que aparece el exponencial de manera bastante recurrente, empiezan a salir logaritmo de la E, logaritmo del no sé qué, logaritmo de no sé cuánto entre las soluciones, y se te hace un cochinero. Y ahí tienes que andar cambiando después la exponencial por la Euler. Así es. Y bueno, de hecho aquí mostré dos comandos más. El comando derivada, que manda a llamar una función y nos devuelve la derivada. Pero resulta que derivada tiene todas estas diferentes formas de ponerse. Este menú no me se me despliega a mí. O sea, no No aparece aparece. sí, en la de pantalla. Ah, bueno. Son Eh, cuestiones de la grabación. sí, son cuestiones de la grabación. Verás, te lo pongo acá en el de comandos. Lo voy a poner en el manual Ajá, para sí, que lo perfecto. visualices. El comando derivada. Ah, ok. Tienes derivada de una función y como tal te devuelve la derivada. Un ejemplo, derivada de esto, devuelve esta. Derivada de una función y número. Devuelve la derivada del orden indicado. Esta Ok. cosa, derivada 2, devuelve la segunda derivada. Derivada función variable. Suponiendo que tienes una función de varias variables, le indicas exactamente o específicamente de qué variable quieres sacar la derivada. Derivadas parciales. Exactamente. Derivada función, variable número, te saca la enésima derivada o la variable del orden que tú le indiques respecto a la variable que le indiques.
Por ejemplo, ¿cuál es la segunda derivada de esta función La respecto a variable x? X. Derivada de curva. Devuelve la derivada de una curva paramétrica. ¿Qué significa aquí lo que haces? Tomas el comando derivada, tomas el comando curva, los anidas y pues te dice cuál es la derivada de las componentes de esa curva. Entonces, aquí está el punto donde puedes tú anidar comandos. Y eso es lo que funciona, pues, la construcción de método de Euler que viene en la práctica 3. Son comandos anidados. Un comando dentro de otro comando dentro de otro comando. Ahí es donde sirve tener cuidado con la sintaxis. Ok. Entonces, tiene muchas cosas que pueden funcionar, pero también nos dicen específicamente en dónde funcionan. Por ejemplo, este comando funciona en cualquier vista gráfica, pero este de acá, estos en particular, funcionan solo en la vista de cálculo simbólico. Ok. Entonces, como referencia, el manual de GeoGebra, de hecho, creo que puse la liga en el mismo libro, en alguna parte debe estar. Este manual sirve mucho cuando estás tratando de buscar algo, si existe la herramienta o si la puedes usar, porque a veces pensamos que no están, pero sí están los comandos. Y no lo tenemos que construir a pie. Ok. Y pues bueno, así está la cosa. Entonces, pues Muy te vas bien. a divertir y se van a divertir todos con la práctica que sigue, porque ya se empiezan a poner cositas un poquito más rebuscadas. Muy bien. Y pues bueno, Perfecto. pues lo vamos a dejar hasta aquí. Y cualquier duda, pues voy a estar aquí el jueves para responderla. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Jair. Muy bien. Entonces, que tengas excelente día y mucho éxito. Igualmente, profe, nos vemos. Nos vemos.